Bueno, algunos han salido, posiblemente, no sé si es por la cuestión de la señal, que muchas veces en provincia es débil, pero siempre hay que tratar de estar en la clase, ¿no? O si ha tenido alguna dificultad, y como esto queda grabado, este, si alguien tiene dificultad, entonces que vea el video y que me escriba, ¿no? Al WhatsApp del curso, de por qué está pasando eso, o que si hay una dificultad en conexión, pues menciónelo, porque si no, si alguien no se reporta o no dice nada, o que sale fuera, o sale, está aquí presente eh, a la hora de la lista, pero luego ya desaparece, entonces no la vamos a tener en cuenta al final, ¿no? Y en los trabajos que se puedan hacer o en las notas, pues no estarían contados. El problema es después, ¿no? Con esa, no, pero si yo estuve en el curso, pero si no estuvo de una manera constante y responsable, porque la responsabilidad es tomar el curso del comienzo hasta el fin, ¿no? ¿No? Entonces lo estamos mencionando para que esto quede grabado y para que los que no están en este momento lo escuchen y tomen en cuenta eso, ¿no? Antes de que llegue el momento y después quieran reclamar y bueno, hay que ponerle una nota de, digamos, honorífica o de valor, y no es, y que no responde al hecho del trabajo o de la posición o de la participación que debían tener, ¿no? Bueno, eso lo dejamos ahí, ¿ya? Y hablaremos con los que no están o que estuvieron a la hora de la nota y no están en este momento. El avance de la obra, por otro lado, estamos aquí viendo la historia de Asambleas de Dios, ¿ya? Una de las iglesias pentecostales, ¿no? El avance de la obra tuvo sus dificultades y malos entendidos entre los misioneros extranjeros y los nacionales, y, se, y por eso comienzan también las divisiones, ¿no? Una de las divisiones que surge es la que ocurre en el año 1936, ¿no? Ya unos años bastante avanzados, ¿no? Eh, Cuando yo conocí esta historia, el 36 decía qué lejos estaba, ¿no? Yo lo conocí en el año 84 por ahí, ¿ve? ¿No? Esta historia. Y ya habían pasado 50 años, ¿no? Bueno, aquí está Jorge Cotos. Jorge Cotos, Pastor, disculpe, ¿cuántos años dijo? no, yo estoy hablando de que cuando conocí esta historia, yo conocí en 1984 la historia de las Asambleas de Dios. Y para ese tiempo, en 1936, ya cerca de 50 años, ¿no? A eso me refiero. Hoy Ah, día bien. ya ha pasado ese rubro, ¿no? Porque 84 ahora, hasta ahora, ¿cuántos son? 40 años ya, ¿no? 40 años. Y sumado los otros 46 o 40 y tantos años, 44 son como 84, 86 años, 88 años casi ya, ¿no? De 1936 a nuestros días. Bueno, Jorge Cotos en esa época era un joven, ¿no? Un joven, ¿ya? Líder de su iglesia, del trabajo del Ministerio de Jóvenes, ¿ya? Y él con 27 jóvenes formaron una iglesia a la que llamarían Iglesia de Cristo, ¿no? ¿Y por qué motivo? Porque los misioneros no querían que los jóvenes se juntaran con jóvenes evangélicos no pentecostales. En esa época había celo denominacional, ¿no? Y estaba cercana a la iglesia de la IEP, la Iglesia Evangélica Peruana, ¿no? Entonces, estos hermanos, estos jóvenes, eh, gustaron del trabajo que estaban haciendo los jóvenes de la IEP, que a la sazón su ministerio le llamaban Esfuerzo Cristiano. Siempre le llamaron así, Esfuerzo Cristiano, ¿no? Ustedes van a una iglesia de la IEP, es el nombre original del ministerio de jóvenes, ¿no? Esfuerzo Cristiano. No sé si hoy día se llaman así, ¿no? Porque bueno, las iglesias van variando, ¿no? Las denominaciones van variando. Por ejemplo, la Alianza antes a los ministerios de jóvenes le llamaban JAC, Juventud, Alianza Cristiana y Misionera, ¿no? JAC. Hoy día creo ya no le llaman JAC, ¿no?
Entonces, cada cierto tiempo van variando, entonces, las formas y todo eso. Bueno, y eso es lo que querían hacer acá, al contacto con estos jóvenes de la IEP. Entonces ellos quisieron traer a la iglesia ese nombre, ¿no? Y ponerle el Ministerio de Jóvenes Esfuerzo Cristiano. Los misioneros se opusieron y también se opusieron a esa relación que tenían con los hermanos de la IEP, ¿no? Ahora, estos jóvenes no obedecieron, y vieron que era un absurdo, ¿no? Eso que los misioneros estaban proponiendo. Y entonces, ¿qué hacen? Los misioneros los expulsan por desobedientes, ¿no? Porque hay un principio, de paso, esto viene de mucho antiguo, ¿no? La idea de que uno tiene que ser obediente, ¿no? Sí, hay que ser obediente, yo creo que sí, a la palabra de Dios, ¿no? Y a los principios de Dios, pero también en cuanto al trabajo hay que haber consenso, ¿no? Y claro, es cierto que las determinaciones que hace un misionero, bueno, tienes que obedecerlas también, ciertamente, pero si está de repente en una posición que no es, bueno, o que implique algún inconveniente para el desarrollo del ministerio, ahí va a tener que elegir, ¿no? En estos casos, bueno, a veces uno se somete y ya está, y pasa la cosa ya. Pero en este caso no, acá no lo hicieron, pero los jóvenes siguieron. Y por eso formaron, ya expulsados, formaron una iglesia, ¿no? Una iglesia pentecostal. Lo curioso del caso es que eh, Cotos, bueno, llegó a ser educador, profesor, fue profesor en el Colegio 2 de Mayo, director ahí también y director en el Colegio José Granda de San Martín. Y se dedicó a la educación y también al ministerio, ¿ya? Y cuando se jubila él, se va a Estados Unidos, ¿no? Y en Estados Unidos ahí se contacta con las Asambleas de Dios y lo ordenan como pastor de Asambleas de Dios allá, ¿no? Entonces él volvió a ser de las Asambleas de Dios. Y cuando él cumplió, antes de cumplir los 100 años, la Asamblea de Dios acá en el Perú le hizo un homenaje a Jorge Cotos. Es un hombre de bastante edad, hoy día ya no vive seguramente porque si viviera tendría 110 años, 114 años. Creo que son pocos los que llegan a esa edad, ¿no? Él llegó a los 100 años, 100 o 101 años por ahí, ¿no? No sé cuándo se fue con el Señor, pero ya no vive. Este, Él, como digo, era profesor de carrera y escribió un libro que se publicó en CLIE. CLIE es una editorial evangélica en España, ¿no? Y le sacó un libro que es único, una sola edición, ya no se publicó, creo más, no sé si lo publicará después, pero es un libro muy interesante, es un libro sobre gramática castellana aplicada a la Biblia. Ese librito creo que por ahí lo popularizamos, no sé si le entregué a ustedes uno en PDF, me parece que sí lo entregué, ya, de Jorge Cotos, ¿no? Entonces, si alguno lo quiere de repaso o lo tiene, bueno, yo puedo enviarles el libro en PDF, ¿no? De Jorge Cotos. Es para el castellano, es para el trabajo en castellano, ¿no? El aspecto de la gramática, la ortografía, aspectos ahí de cómo desarrollar y mejorar nuestro castellano, ¿no? Bueno, dejamos entonces a Coto seguir, ¿no? Y vamos a 1945, ¿no? Se formaron varias facciones del movimiento juvenil bajo el nombre de Avanzada Pentecostal. Aquí viene otra vez, ¿no? Los jóvenes fueron los inquietos, ¿no? Lo que ocurrió en el Callao con Esfuerzo Cristiano ahora ocurre, pero en Surquillo, bajo el nombre de Avanzada Pentecostal. Muchos de estos se unieron a Severo Zamora. Severo Zamora era un pastor de asambleas del Templo La Hermosa. Este Templo La Hermosa no es la... Hay un Templo La Hermosa en Vitarte, yo he trabajado ahí, llevo pastor ahí. Este es un templo en Surquillo, en el mercado
número 2 de Surquillo, cerca por ahí es, ¿no? Bueno, entonces eh, ahí hay un problema, se unieron a Zamora que estos jóvenes y la iglesia, ¿no? Se declara una iglesia madre y nace la iglesia evangélica pentecostal misionera en Surquillo, ¿no? O sea, esa iglesia que era de Asamblea de Dios, el pastor Severo Zamora, ¿no? Lo declara una iglesia que sale de las asambleas y se forma como Iglesia Evangélica Pentecostal Misionera en Surquillo, ¿no? Iglesia Evangélica Pentecostal Misionera, así se llama, ¿ya? Eh, y de paso, esta iglesia había sido desarrollada sin la intervención de de los misioneros. Así que los misioneros no podían reclamar mucho tampoco, ¿no? Era una obra nacional puramente, ¿no? Bueno, más allá de eso, ¿no? Lo cierto es que hubo ese inconveniente. Zamora sale con el grupo de los jóvenes y, bueno, no sale a Asamblea de Dios. Y la iglesia también sale. Pero como esa obra había sido hecha por ellos, ellos se quedan y le cambian el nombre nada más, ¿no? Esa iglesia todavía está ahí, en ese lugar que les menciono. Zamora viene a ser el papá de Óscar Zamora. Eh, a Óscar lo conocí por el año 80, 1980, cuando hicimos la obra El Testigo. Él era, estudiaba música en Estados Unidos y trajo una obra traducida al castellano que se llama El Testigo y la presentamos, ¿no? Con una asociación que se formó para esto, se llamaba la productora PMT, creo, productora, no recuerdo exactamente la sigla de esto, pero PMT se llamaba, ¿no? Productora, no sé qué más, bueno. Y era la que producía obras musicales, ¿no? Con coros formados de diferentes iglesias. Y Oscar trajo eso, me acuerdo. Pablo Espinosa, el que dirigía. Y Oscar Zamora estuvo en varias obras. En Testigo, él cantó, hizo el cantante principal, el personaje principal. Y en Onésimo también. En Onésimo, que era la otra obra, él también hizo de Onésimo, ¿no? Bien, entonces, aquí está, ahora Oscar es pastor en la Bíblica Emmanuel y es como es yerno, ¿no? Yerno del pastor Humberto Lai. Bueno, así como estas hay otras divisiones que se dan en las Asambleas de Dios de Perú, como la iglesia de Arrima, que se forma como Iglesia Evangélica Pentecostal del Perú en 1952. Ahí está un tal Muñoz, no sé si se llamaba Aníbal Muñoz, me parece. Bueno, el misionero Junte también se separa y forma su propio grupo, la Iglesia Autónoma Pentecostal del Perú. Ya es un misionero el que se separa y no es un nacional, ¿ves? Luego, no obstante estas sucesivas divisiones, la Asamblea de Dios del Perú es una de las más grandes denominaciones de entre las iglesias evangélicas. Tiene su sede en Pueblo Libre, el distrito de Pueblo Libre, en Lima, donde funciona también el Seminario Bíblico Andino, sobre las bases del antiguo Instituto Bíblico de las Asambleas de Dios, el IBAC, que luego se convirtió en Instituto Bíblico Superior de la Asamblea de Dios, IBISAC, y que por resolución firmada en 1989 por el presidente García, pasó a ser Escuela Superior de Teología, Seminario Bíblico Andino, ¿no? Bueno, no es exactamente una resolución, es un decreto supremo, un decreto supremo. Son los decretos supremos que solamente lo firman el presidente, ¿no? Y bueno, esto trajo también un problema al Ministerio de Educación, porque no sabían a dónde meter a esta escuela, ¿no? Porque no había pasado por el proceso normal de las escuelas, ¿no? Solicitar el proceso, presentar la documentación respectiva y todo eso. El CEL y el Andino tuvieron simplemente firma de los presidentes, ¿no? En el caso de Belaúnde Terry es el caso del CEL, ¿no? Firmó el decreto supremo y el decreto supremo para la creación del seminario andino
hecho por acracia, ¿no? Bueno, así hemos tenido nuestras instituciones, ¿no? Por servicio especial, ¿no? O de contactos que tenían en la época, ¿no? De los que gobernaban. Muy bien, la Asamblea hoy tiene la mayor cantidad de iglesias evangélicas en todo el territorio peruano, pero no tiene iglesia muy grande más allá de El Buen Pastor en Breña, la Hermosa de Vitate, ¿no? Que es, bueno, ya no es un promedio de 1.000 miembros, ¿no? Vitate debe tener unos 2.000 a 3.000 miembros, ¿no? Y hay otras en Cono Norte que están creciendo, en Comas, ya hemos mencionado, Campamento de Dios, es una iglesia muy grande. La que se ve un crecimiento sostenido, que es la iglesia fraterna y es la iglesia bíblica Emmanuel. Esa sí es una iglesia grande y que básicamente es como una denominación dentro de una denominación, ¿no? Es la más grande de todas. Esta iglesia no es propiamente de Asamblea de Dios, pues viene de un trasfondo diferente y está ligada más a las iglesias evangélicas independientes. La Bíblica Manuel, que creo mencioné la vez pasada, cuando estábamos hablando de la historia de la alianza que tiene misionera, ahí contamos la historia del pastor Humberto Lai, ¿no? La Bíblica Manuel es una iglesia que nace de un grupo de hermanas, de 80 hermanas, que fueron a un campamento de la alianza, un campamento de mujeres, y donde ahí ellas tuvieron esa experiencia de derramamiento del Espíritu Santo, que Humberto Lai apoyó. Y eso le costó a él, pues, llamada de atención de la dirigencia de la alianza y lo suspendieron como pastor, creo que por un par de años. Y luego de eso, cuando eh, lo llaman nuevamente para ver y confrontar la situación, ahí lo sacan definitivamente del ministerio, ¿no? Y lo prohíben como predicador dentro de la Alianza Cristiana y Misionera. Libre de eso, entonces él se dedica a esta iglesia naciente y se desarrolla. Bueno, eso fue el año 85, más o menos, 86. Ya luego de eso, todo lo demás es historia, ¿no? Un reconocimiento de esta iglesia, la Alianza después lo reconoce el ministerio de Humberto Lai y esta iglesia es una iglesia bienvenida para la Alianza que tiene misionera ahora, ¿no? Ahora, miremos un poco las iglesias evangélicas a través del tiempo, ¿no? Vamos a mirar de esa perspectiva. Y he puesto evangélica en general desde las iglesias históricas, ¿no? Hay cuatro, mm, ¿cómo digamos? Cuatro tipos que podemos alcanzar. Aunque hay, esto de los tipos de iglesias, a ver, David Stoll tiene una forma, eh, Darío López tiene otra, Jesús Sanchoza tiene otra, eh, ¿qué más? Otros estudiosos del movimiento evangélico, entonces le dan una clasificación diferente, ¿no? En el fondo casi lo mismo, pero hay ciertas variedad, ¿no? O características que hacen que le dé una forma de clasificación. Pero esta trata de dar una generalidad y cubrir a todas, ¿no? Entonces, están las iglesias históricas, luego las iglesias evangelicales, luego las de mover espiritual y las nuevas iglesias, ¿no? Hasta ahí hemos llegado, ¿no? Esa es la forma que he dividido este material, ¿no? Esta forma de división la he hecho yo, por si acaso, ¿no? Eso no es de un libro, no es de documento, sino este, viendo más o menos en mover y las divisiones que hay, bueno, he tratado de plantear esta concepción, ¿no? Eh, entre más o menos podemos decir, por ejemplo, de las iglesias históricas, siglo XVI al XVIII, está la iglesia luterana, la iglesia presbiteriana y las iglesias anglicanas, ¿no? Bien. Aquí no hemos puesto a las iglesias de la Reforma Radical, que deberían estar también por este lado, ¿no?
Y dentro de las iglesias evangelicales están las iglesias no conformistas, por ejemplo, ¿no? Que también que son pietistas, moravos, todos ellos, ¿no? Bueno, entonces hemos puesto ahí pietistas, moravos, puritanos como en medio, ¿ya? Y que van a dar las iglesias bautistas, metodistas y de santidad, ¿no? Estos movimientos son los movimientos que hemos dicho no conformistas, ¿no? Y aquí en el de las iglesias históricas están las iglesias de la Reforma Radical, por ejemplo, los anabaptistas, ¿no? Ya. Se da luego las luchas en Estados Unidos entre el fundamentalismo y el liberalismo en esa sazón, porque estamos hablando del siglo XVIII, siglo XIX y siglo XX, ¿no? Finales de las iglesias evangelicales aparecen aquí, ¿ya? Y muchas de ellas van a asumir el fundamentalismo y otras van a asumir el liberalismo, ¿no? Teológicamente hablando, estoy hablando, ¿no? ¿No? Teológicamente, o sea, en la posición teológica, esa es la idea. No, no hay otra forma, porque cuando algunos hablan acerca del liberalismo, están pensando en aquellas iglesias que les permiten de todo, ¿no? A los hermanos, ¿no? Ah, sí, que hagan lo que sean. Ya, no, no, no estamos hablando de eso, o sea, eso no es liberalismo, ¿no? Eso podría ser de repente un poco de libertinaje o una extrema tolerancia, ¿no? ¿Ya? Pero no es eso. O sea, fundamentalismo y liberalismo son posiciones, bueno, los americanos le llamaron así a la teología que venía de Europa, ¿no? Las teorías acerca de la inerrancia de la Biblia, el asunto sobre la inspiración, el asunto de la resurrección de Jesucristo, la virginidad de mm, el nacimiento virginal, todos esos aspectos fueron de controversia porque las teologías europeas plantearon otras cosas, ¿no? ¿No? Y por eso el fundamentalismo aparece como una especie de preservación de esa tradición, ¿no? Que extremaron también de paso, ¿no? O sea, el fundamentalismo ha extremado varias cosas y ha radicalizado hoy día, ¿no? Pero bueno, ahí Pastor, estamos. Sí, sí, man. pastor, y la iglesia wesleyana. Está aquí, dentro de esta, ¿no? Bautista, Metodista y Santidad. En medio de la de Santidad está la Wesleyana. Cuando hablamos de iglesias de santidad, están las iglesias wesleyanas, de hecho, ¿ya? En Ya, todo caso, se puede poner ahí, ¿no? Una capi wesleyanas. Entonces, luego las iglesias de mover espiritual, que son netamente del siglo XX, ¿no? Asambleas de Dios, pentecostales, carismáticos, ¿no? Y bueno, acá deberíamos decir solamente pentecostales y carismáticos, en este caso, ¿no? No asambleas de Dios, porque asambleas de Dios tenemos que hablar de la iglesia de Dios, ¿no? Eh, y otras iglesias que son de este corte, ¿no? ¿No? Bien. Entonces, básicamente pentecostales y carismáticos. Y luego las iglesias, las nuevas iglesias siglo XX y siglo XXI, están el fenómeno de las iglesias independientes, ¿no? Que no funcionan como instituciones o denominaciones, o sino simplemente como asociaciones religiosas, en donde un pastor es la cabeza de todo, ¿no? Y ahí está también otro modelo, que es el modelo apostólico, ¿no? Y de prosperidad. Tendríamos que ver, de repente, desglosar eso también, independientes, apostólicos y las iglesias de prosperidad o de la superfe. Que no deberíamos llamarlas iglesias de paso, ¿no? Porque ese énfasis en la prosperidad y el énfasis en diezmos y ofrendas y todo eso, este, desdice lo que es una iglesia evangélica en realidad, ¿no? Que también vive de los diezmos de las ofrendas, sí, pero que no es el centro principal, ¿no? Del mensaje, ¿no? En cambio, en estas iglesias sí, ¿ya? Todo es dinero, dinero, dinero. Y te hacen ver cómo avanzar y cómo
pedir a Dios para que te haga rico, ¿no? ¿No? Para que te haga próspero. Y para que des más también, ¿no? De paso, ¿no? Para que des más y más y más. Bueno, ese es una corriente que no le he puesto por eso aquí, ¿no? No le he puesto porque no es una iglesia evangélica propiamente, no, por lo menos no la considero yo. Entonces, ¿no? De repente para otros grupos sí se puede considerar, o algunos otros pueden decir que sí. Hay fraternidades pastorales, y no sé si las instituciones representativas de la iglesia los consideren, no lo sé. Por lo menos no sé si UNICEF acepte eso. Por ahí hay algo, pero como son independientes, no están obligadas a ser parte de de las asociaciones evangélicas que representan a la iglesia, ¿no? ¿No? No los obligan de paso, ¿no? O sea, pertenecer al CONEC o al UNICEF no es una obligación de las iglesias o de los pastores que no tienen denominación, ¿ya? Pueden funcionar así o, si ve conveniente, asociarse a cualquiera de estas instituciones en buena hora también, ¿no? Eso ya depende de qué visión de trabajo le da el pastor o el grupo que está dirigiendo estas iglesias, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos más o menos una visión rápida, ¿no es cierto? No es perfecta, pero por lo menos nos ayuda. ¿Bien? ¿Está bien? ¿Dicen algo ustedes ahora? ¿Qué dicen? Pastor, el movimiento misionero mundial está considerado entre las iglesias pentecostales, ¿no, pastor? Así es, sí, sí, así es. No, por eso digo, esto de asambleas debería no estar considerado, sino simplemente pentecostales y carismáticos, ¿no? Porque la asamblea sería una pentecostal, aunque algunos pentecostales dicen que la asamblea de Dios no es pentecostal, ¿no? Que tiene un carácter pentecostal, pero no es pentecostal, ¿no? Porque las otras pentecostales tienen siempre el énfasis de lengua, ¿no? Llenura, el poder. Ese énfasis lo hace la Asamblea de Dios también, pero no pasa nada, ¿no? No hay ese avivar que se tuvo en su momento, en todo caso. Sí, pues interesante la historia, pastor, ¿no? Sí, Pastor, ¿no? una consulta. Durante el tiempo de la creación de las asambleas de Dios, ¿no? Usted está mencionando que actualmente es verdad, ¿no? Es una de las iglesias más grandes en el Perú. Sí, Y durante ese proceso ha tenido divisiones, pastor, la iglesia Asambleas de Dios. lo hemos mencionado. Lo del Callao, lo de Surquillo, lo de Rímac, ¿no? Y otros momentos también, lo del misionero que también se sale. Y de paso también nos he contado otra historia, que creo que eso es en Huancayo. Hay un movimiento que sale de Asamblea de Dios que se llama Asambleas de Dios en el Perú. Existe ese movimiento, Asambleas de Dios en el Perú. El nombre original de la asamblea es Asambleas de Dios del Perú. Fíjese que lo que una preposición es que cambia todo, ¿no? Asambleas de Dios del Perú es la iglesia asociada a la iglesia de Springfield, es decir, a la principal de Estados Unidos, ¿no? Que la asamblea básicamente es una iglesia de Estados Unidos, se formó en Estados Unidos, ¿no? Y esa iglesia que le estoy mencionando se llama Asambleas de Dios en el Perú. O sea, en es lo que cambia, ¿no? Y están registrados y todo, ¿no? Esa iglesia, hay una, no sé si es de origen, creo que el pastor era brasilero, no sé qué ahora está, pero está por Vitarte a cerca ¿cómo se llaman? A esta zona de Santa Clara, más o menos por ahí, ¿no? Llegando antes de Santa Clara, por ahí existía esa iglesia, ¿no? Bueno, esa es más o menos Consejo, o sea, Asamblea de Dios se ha dividido en varias formas hasta esa forma sui generis, ¿no? Es solamente el cambio de la preposición y ya es otra cosa, ¿no? ¿No? Y eso te lo Pastor, permite. Tú vas a registros públicos, ¿no? Escribes un nombre, la asociación, y ves si es igual, ¿no? ¿Ya? Y tú puedes cambiar solamente una preposición, una palabra, y ya está. Con eso ya
puedes escribir a la asociación, ¿no? Esa palabra la hace diferente a a la, al nombre que ya está escrito, ¿no? Sí, hermano Pablo. Sí, pastor, por ejemplo, aquí en Huánuco existía la iglesia Alianza, era una iglesia muy grande, pero ahora se ha convertido en iglesia unida, pastor. O sea, se ha dividido, inclusive hasta en tres partes. Ah, sí. Ah, no, yo no sabía esa idea. Sí, Hay una ahora se ha iglesia, convertido en iglesia unida, iglesia pastor. unida, Sí, ya. ¿Y qué pasó con la iglesia de la Alianza? se ha subdividido, pues, en pequeñas iglesias medianas, Ya. ¿no? Pero Un grupo de existe hermanos, de todas maneras, la iglesia original, ¿existe? ¿La Alianza? eh, perdón, Allá es bueno. no entendí lo que me dijo, porque estoy desde mi celular, pastor. No, tú me dices que la Alianza, allá en No, Huánuco, le estoy diciendo de las asambleas, pastor. ah, Asamblea de Dios, ya, Asambleas. O sea, se ha subdividido, se ha convertido en una iglesia unida y también así en iglesias pequeñas, ¿no? pequeño. Ya, Sí. ¿y quién se ha quedado con el nombre de Asamblea de Dios? Eh, Se ha quedado normal la denominación, pues, ¿no? Pero ya han Ya, cambiado con otros nombres, ¿no? ya, hay uno que sigue con la iglesia, con el nombre de Asamblea de Dios de Perú. Y luego las que salieron se han subdividido en varias, ¿no? Con otros Sí, nombres. como Iglesia Unida, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? En ir poniendo otros nombres. Ya, ya, está bien. Sí, Bueno, pastor. eso ocurre, pues, ¿no? Sí, Sí. muy bien. ¿Algo más en esto? Esto, tómenle fotos si quieren, ya tienen ahí una visión de este trabajo. Como mencioné en cuanto a la misma encuesta y todo lo demás, también esto es para ver el reflejo de las iglesias, cómo se ha estado desarrollando la iglesia evangélica en el Perú, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Yo estoy contando a grosso modo la historia, no profundizo en los detalles. Esta historia, por ejemplo, de Asambleas de Dios era un curso completo de 16 semanas en el seminario bíblico andino, ¿no? Am, Después, en la Alianza también, la Alianza tiene su curso de historia de la Alianza Cristiana y Misionera, ¿no? También en el mismo formato, no es un curso, ¿ves? Ustedes también van a recibir en alguna manera, ahí creo que la historia de de la IP Cristo P también, como curso, ¿ves? Entonces es necesario conocer la historia, pero aquí conocemos por lo menos en general, ¿no? Las pautas de cómo se ha estado moviendo la iglesia evangélica, ¿no? Y cuál es el lugar que nos corresponde de paso a nosotros, ¿no? Porque la IP Cristo P, que es una iglesia joven, es iglesia joven, pero como tiene tradición presbiteriana, está dentro de las iglesias históricas, ¿ves? Está dentro de eso. Ujú. Sí, ahí llevamos ese curso, pastor, de la historia de la iglesia presbiteriana. Ah, ya llevaron, ya. Sí, Perfecto, entonces, ya. pastor Timoteo llevamos. Ya, muy bien, entonces ya conocen la historia. ¿Ves? Pastor, Eso una ayuda. consulta, pastor, ¿Ah? disculpe, consulta. Sí. Las iglesias que tenemos a nivel, por ejemplo, Centro Oriente, Lima, no son netamente presbiterianas, ¿no, pastor? Se han unido, ¿no? A la iglesia presbiteriana. No existe una iglesia netamente presbiteriana, ¿no, pastor? En la IP Cristo P, Exacto, mire, la IP Cristo P es una iglesia presbiteriana que hace énfasis en el sistema de gobierno, ¿no? exacto. O sea, para ser presbiteriana tiene que tener ancianos, Sí, tiene ancianos que y... ser el modelo de gobierno por medio de consistorio, ¿no? Ese es el Exacto. modelo presbiteriano, básicamente. Ahora, este, los otros aspectos del presbiterianismo que tiene que ver con la Convención de Westminster, los 5 puntos calvinistas, el tema de la predestinación, la justificación, todos esos elementos, sí están presentes también, pero eso depende ya de cómo se va desarrollando en cada movimiento presbiteriano, ¿no? Que corresponde, ¿ya? Entonces la Cristo es una iglesia presbiteriana, no deja de ser presbiteriana, ya lo dijimos la vez pasada también. No, No, sí.
no tenga la idea que no es presbiteriana, ¿no? Es presbiteriana, ya, pero digamos, dentro del presbiterianismo, ¿no? El énfasis de gobierno, ¿ya? Si no tuviera ese tipo de gobierno, entonces ahí sí diríamos que no es presbiteriana, ¿ya? La Alianza, por ejemplo, tenía en su momento consistorios y también trabajaba por medio de ancianos. Hoy día ya no trabaja así. O sea, dejó de tener esa característica o esa tradición eh, presbiteriana, ¿no? Dejó de eso ya hace mucho tiempo. Y dio libertad a las iglesias para que, si era necesario y quieren trabajar con consistorios, que trabajen, ¿no? Pero no lo están trabajando así. La IEP sí trabaja de esta manera. La IEP trabaja ahí, la Iglesia Reformada trabaja ahí, la Iglesia Presbiteriana Nacional también tiene ese carácter, ¿no? La IEP Cristo P también tiene ese carácter, pero ya hemos dicho, tiene otro añadido diferente, ¿no? Y hemos dicho que no es cesacionista como la mayoría de iglesias presbiterianas, sino es continuista, ¿no? Cree en la vigencia de todos los dones. Esa es la diferencia que hay con respecto a las demás iglesias presbiterianas, ¿no? ¿Sí, hermano Pablo? Sí, pastor. No, o sea, o sea, le pregunto porque cuando hemos llevado la historia de la iglesia presbiteriana, hemos visto que casi todas las denominaciones ¿no? que conformamos la iglesia presbiteriana, hemos nacido, ¿no? Claro, en caso mío, sí, yo nací netamente en la iglesia presbiteriana, ¿no? Si mi esposa sí, no, ella nació en la Alianza, no, pero yo sí netamente he salido de la iglesia presbiteriana. O sea, mi pregunta es la siguiente, ¿no? Por ejemplo, aquí en Huánuco, pastor, para que nazca la iglesia presbiteriana, ha salido de la Alianza, a eso me refiero, ¿no? Ya. Esa es la Ah, pregunta. ya. Bueno, eso uno no sabe, o sea, cómo se forma una iglesia, cómo se hace una iglesia. A veces podemos tener un modelo. Yo tengo inclusive un libro pequeño, dice cómo formar iglesias. Ya, eso en el papel está, pero en la práctica no es como está en el papel, ¿no? Las iglesias nacen de una manera espontánea, de una manera espontánea. O sea, hay iglesias que nacen, por ejemplo, con reuniones con niños. Yo conozco muchas que iglesias que han nacido así, ¿no? La iglesia de Salamanca fue con lo que llamaban la hora feliz, creo, con los niños. Conozco una iglesia en Chimbote, de lo que fue el avivamiento peruano Emanuel, ahora se llama Iglesia Apostólica Emanuel. Esta hermana que empezó a trabajar con niños en un parque y dice que se desarrollaron una cantidad, ¿no? de niños, ¿no? Dándoles estudios y enseñanza. Y una hermana, viendo eso, donó un terreno, ¿no? Para que se reunieran ahí. Y ese terreno dio el pie para formar una iglesia, ¿no? Porque los padres de estos niños llegaban ahí al lugar y ellos se quedaron, ¿no? Es una forma de, ya, así que se formó esa iglesia. Pero hay otras iglesias que se forman por los miembros de otras iglesias y que tienen carga misionera, ¿no? Entonces se va formando. Es lo que ocurre con esto, en el caso de Guadalupe, ¿no? Como dice, con hermanos de otras iglesias se formó la IPCRISTOP, ¿bien? Entonces, eso no diríamos que es algo extraño, es algo que se da en el tiempo, ¿no? Y hay otras formas más, ¿no? Yo conozco el caso, por ejemplo, de otro hermano que me estaba contando, bueno, por ejemplo, la iglesia, vamos a poner, el centro evangelístico, cuando empezó se tenía locales, le habían donado un local a las Asambleas de Dios, lo que era el Cine Azul antes, y la misión de Jimmy Swaggart compró ese edificio y se lo dio a la Asamblea de Dios, y entonces la Asamblea de Dios pensó, dijo, bueno, hay que formar una iglesia ahí. Entonces trajeron a un pastor de Estados Unidos, un peruano, Lucas Muñoz, y con su esposa empezó esa labor. Y dice que empezaron la iglesia con dos parejas.
¿m? Y tenían el cine, ya tenían el local, ahora que hay que llenarlo, ¿no? Y así empezaron, ¿no? Con dos parejas y poco a poco fueron añadiéndose otros y otros y se hizo una iglesia, ¿no? Esa es una manera de formar iglesia. Hace poco un pastor que es argentino, un amigo mío que conozco de la juventud, trabajamos juntos, él ha formado una iglesia en Miraflores y dice que me menciona de que, bueno, recién tienen no más de un año, creo, ¿ya? Y empezaron con 5 personas, ¿no? Dijeron a unos hermanos, le dice, pastor, ¿por qué no hacemos una iglesia? Ya. Empezaron la obra con 5 y hoy día es una iglesia que ya reúne más o menos, ¿cuántos? 200 personas más o menos en un año, ¿no? Entonces, es una forma. Y también, como hemos visto aquí, ¿no? También se forma por división. Entonces, las formas de originar una iglesia son variadas, ¿no? No hay un solo modelo, ¿no? Ya miren, Entonces, pastor, levanté la mano porque por motivos personales tengo que dejar esta reunión. ¿Me ah, ya, comunicar? ya. Ya, Eso puedes ponerlo por interno, ya dije, eso se puede comunicar por el WhatsApp. Ahí es donde puedes poner entonces la situación tuya, ¿correcto? El gracias, asunto muchas es gracias. que lo informen o si quieres escribes un documento y ya, para que quede bien claro eso, ¿ya? Gracias, hermano, gracias por eso. Pablo, de nuevo, Sí, pastor. ya. ¿Alguna énfasis? Todo, ¿cómo se llama? Muy interesante, pastor, la exposición que está haciendo para no uno conocer la historia, ¿no? Pastor, en toda la exposición que usted está mencionando, nosotros como denominación somos jóvenes, ¿no, pastor? Recién 23 años. Sí, así es. Mm. A comparación de las otras iglesias, ¿no? Por ejemplo, las asambleas, más de 100 años, creo, ¿no, pastor? O la Claro, alianza. si tiene más de 100 años. Claro, es una iglesia pequeña, por un lado, de tradición presbiteriana, y tomando en cuenta que las iglesias presbiterianas son pequeñas también, no son grandes, ¿no? Sí, ¿No? Entonces, desde esa visión también, bueno, no hay problema. O entonces, en todo caso, estamos en la zona de confort, ¿no? En nuestra zona de confort. Hay que romper eso de repente, ¿no? Para tener una visión más clara, en todo caso, de ver si eh, el desarrollo, ahora que el presbiterianismo se está acrecentando a nivel de Latinoamérica, pues puede servir para que se despegue, ¿no? sí, ¿No? pues. Eso podía ser. No sé si a futuro eso va a ocurrir, pero si se ocurre, en buena hora, ¿no? Pero había que buscar formas. Por ejemplo, un otro modelo que me olvidé de decir de formación de iglesia era lo que hacía la Alianza, ¿no? Y yo fui parte de la iglesia de la formación de la iglesia de Miraflores. Era miembro del INSE. Entonces, cuando se convocó para la iglesia que se iba a hacer en Miraflores, entonces eh, tomaron en cuenta, dije, bueno, oren y los que quieran ir para Miraflores se escriben. Entonces nos escribimos 12 primeramente. Casi 12, eran un poquito más o menos por ahí, ¿no? Yo fui parte de ese número. Y estuvimos reunidos, orando, ayunando, estar ya tratando de identificarnos como iglesia, ¿no? Y Lince agarró y prestó el resto, porque la idea era que 50 hermanos tenían que salir para formar esa nueva obra, ¿no? Ese modelo de un número más o menos representativo que sale de una iglesia, se va a otra, ese es el modelo que utilizó la alianza, ¿ya? Pero salen con 50, porque mira, una iglesia de 50 personas, hoy, por ejemplo, una iglesia presbiteriana no tiene más de 50 personas, ¿no? ¿Ya? Ya es una iglesia, pero la alianza pensé que lo mínimo teníamos 50 para, presta para qué, para que formen la iglesia y luego, claro, luego se volvía, ¿no? ¿No?
Entonces salimos 50 finalmente, ¿no? O sea, en el número 50 12 fuimos los que estábamos originalmente y luego el resto se añadió y estuvieron ahí durante un tiempo, algunos luego salieron, pero en ese lapso la iglesia fue creciendo, creciendo y ya se organizó y ahora, bueno, es una iglesia grande que tiene una edificación, un templo grande, un edificio tan grande y todo eso, ¿no? ¿No? Una iglesia bastante reconocida en Miraflores, ¿no? Y de esto ya ha pasado, pues, ya más de 40 años también de paso, ¿no? Sí, porque empezó el 78, fíjense. ¿Cuánto tiempo ya pasó? Ujú. La más grande creo que era en la Avenida Brasil, ¿no, pastor? De la Iglesia Alianza. No, la más grande es la del INSE en este momento, como Ah, edificación, como edificación. O sea, el no, templo que antes era de 1200, ese era más pequeño que la de Pueblo Libre. Pueblo Libre es la más grande, pero al realmente. derrumbar la del INSE, y hicieron un nuevo templo de 3.500 personas, ¿no? O sea, por eso ese es el templo más grande. Y es el templo más grande también a nivel de iglesia evangélica. 3.500 personas entran ahí, ¿ya? En ese local. 3.500, Ahora, pastor. sí, ahora uno puede decir que, bueno, eso como local de iglesia es eso, Lince es la más grande. Pero la iglesia Agua Viva es la que tiene el local más grande. Eso creo que era en el Amauta, ¿no, pastor? Ellos tienen el Amauta y el Amauta entran 20.000 personas. 20.000. 20.000 entran. ¿Ya? Esa iglesia es independiente, creo, ¿no, pastor? Es carismática, Carismática, ¿no? carismática. Muy bien. Bueno, algunas cosas estamos conociendo aquí, ¿no? Muy bien. Sí, pastor, interesante conocer. Bien. ¿Alguien más entonces quiere compartir a otra inquietud? Los demás que quieran, a Max ha estado también compartiendo. Carlos por ahí también dijo algo. A Sí, César, pastor, yo también estaba compartiendo. sí, César no lo he escuchado hoy día. A Leoncio también me gustaría escucharlo. Sí, pastor, lo que pasa es que estaba, llegué un poquito tarde, tú bueno, estás escuchando nomás, pero sí, interesante, pastor, todo lo que está hablando de la parte luterana, presbiteriana y lo que es la Pentecostal de Asamblea de Dios. Sí, tengo un Ujú. poco de entendimiento, pastor, tanto de la guía cristiana, ¿no? Y cómo hemos crecido, y bueno, y la más iglesia también, ¿no? Pero más que Ajá. todo, yo sé que la alianza ha salido de la cristiana, ¿no? Y bueno, y ellos han crecido, creo que han desarrollado más que nosotros, creo. Sí, bueno, no salieron básicamente de la presbiteriana, sino que los pastores que formaron la misión Alianza eran presbiterianos y luego se formó la denominación con características presbiterianas, ¿no? Pero también tomando y asumiendo las características evangélicas propiamente, ¿no? Entonces, es una iglesia que tiene parte del mover espiritual de lo que ocurre en Estados Unidos, los avivamientos, tiene ese formato, ¿ya? Y cree en la sanidad, por ejemplo, ¿ya? Pero además de eso, las características que le dio Simpson ya fue su particular forma. Solamente el sistema de gobierno sí fue de corte presbiteriano, ¿no? Hoy día ya hemos dicho ha cambiado ese formato, ¿no? Entonces no salió, la alianza no salió, hay que rectificar eso. La alianza no salió de la iglesia presbiteriana, ¿ya? O sea, no es que un grupo de hermanos de la iglesia presbiteriana salieron para formar la alianza, ¿no? Fueron ministros presbiterianos que formaron primero la misión alianza y luego de eso la denominación, ¿no? Y en este caso ahí está Alberto Benjamín Simpson, ¿no? Y también está el otro misionero, Barton, ¿no? Que fueron los que trabajaron y creo que también Torre es el otro también, ¿no? Ya, Leo. César, soy Marta, la nueva empleada de servicio. ¿Con quién te contrató? Tu papá, el señor K. Pastor, Deseos. Sí, sí, justamente le quería preguntar es, por ejemplo, el movimiento misionero mundial
¿Ellos qué son? Pentecostales. Carismáticos, independientes, No, pentecostales. pentecostales netamente, ¿no? Sí, sí. Sí, justamente estábamos viendo, ¿no? Que las iglesias, por ejemplo, las iglesias de mover espiritual del siglo XX y las de ahora del siglo XXI, que es más que nada son los pentecostales, la Asamblea de Dios, los carismáticos, incluso los apostólicos, son los que más, pues, por ejemplo, acá en Betanía, son los que más abundan, ¿no? Sí, eso Por ejemplo, abunda. acá, acá de acá donde está Vida Eterna, pues somos la única iglesia presbiteriana, ¿no? Después hay como 10 20 iglesias en nuestro alrededor que son carismáticas, pentecostales y hasta apostólicas hay. Ujú. Y también hay Sí, iglesias independientes que no tienen no tienen ya. un perfil Y denominacional. alguien por su propio medio empieza una obra, un trabajo en su casa o reúne un Mm, grupo y de pronto se va creciendo, creciendo y de pronto ya, ¿quién es el pastor? Bueno, encárgate tú y así nace, ¿no? ¿No? En forma espontánea. Ujú. Esa es una forma también de crecimiento, ¿no? mm, Pastor, ¿sabe cuál es lo que a veces yo me sorprende de que a veces por doctrina, ¿no? Las iglesias a veces se convierten como estadísticas, ¿no? Lo que usted nos mostraba. Suben los católicos, bajan los evangélicos o los bautistas, y a veces nos convertimos en una competencia por las personas, ¿no? Por el crecimiento. Sí. Y observado también es tu iglesia no vale, tienes que bautizarte de nuevo Ah, y no, que eso no vale, que a eso, y te inhabilitan hasta el matrimonio que tú tuviste, te inhabilitan, ¿no? Y a veces parece un mercado de salvación, ¿verdad? Así a veces lo catalogo, ¿no? Y qué bueno, la verdad esta clase nos ayuda a ver la realidad que uno comprueba, ¿no? Los que ya estamos en el campo real sabemos que a veces enfrentamos, ¿no? Y te dicen, no, tu iglesia no es correcta porque tiene una cruz ahí. Y le digo, pero bueno, la cruz no significa nada, simplemente es un símbolo de lo que la misma Biblia lo menciona, la cruz. No, pero mm, por eso yo no voy a esa iglesia. Y ya ves tú, ¿no? Incluso un hermano justo ayer me comenta que le dicen que no, los cristianos evangélicos no podemos comer, ni cenar, ni tomar un café con personas del mundo o que sea de otra religión, solo con los de su congregación. ¿Y cómo lo siguen, pastor? ese es separatismo. Bueno, pero ya hay, esos aspectos existen en las iglesias. El sectarismo, ¿no? ¿No? El individualismo sectario, ¿ya? Y el separatismo también, ¿no? Un separatismo sectario que puede funcionar en algún momento, sí, sí, puede ser. Le funcionó al movimiento misionero, ¿no? ¿Ya? Que es el más grande de los movimientos que hay ahora después de Asambleas de Dios, ¿no? Y que ha crecido bárbaramente, es cierto, pero que también creció a punta de sacarse gente de las iglesias y separarlos también, ¿no? Porque ellos asumen esa postura que tú dices, lo tienen ellos, ¿no? Ya. Ah, tú vienes de la alianza, no, en esa iglesia es mala iglesia, entonces el bautismo que tienes ahí no sirve, ahora tienes que bautizar de nuevo. Y lo mojan de nuevo. Lo hacen re anabaptistas, ¿no? O mejor dicho, anabaptistas, ¿no? Y eso no es el camino, pues tampoco, no se trata de yo soy, o sea, existe el síndrome de Adán, ¿no? ¿Sabe cuál es el síndrome de Adán, no? ¿No? Conmigo empieza todo. Conmigo empieza todo. Esa idea está metida en muchos movimientos, ¿no? Que ya, entonces, no, esta iglesia es mal, esta no, ya, yo voy a formar una que sí va a ser la iglesia del Señor, ¿no? Va a ser igualita que la iglesia primitiva. Y te formas esa iglesia y crees que esa iglesia es la verdadera, ¿no? Ya formaste tu iglesia, la que sí está mejor que las demás. Ese es un síndrome que existe en la iglesia evangélica, en los líderes, ¿ah? En los líderes. Y ahí tenemos un problema, ¿no? Es porque estamos bien divididos, pues. Y cada uno entonces cree ser el- la madre del cordero, ¿no? ¿No? La verdadera. Y no es así, pues. No es así. Hay que reconocer que hay otras iglesias y que esas iglesias también tienen su valor
y la obra que Dios está haciendo ahí también es valedera y no podemos rechazarla y no creerlo que exclusivamente somos nosotros los únicos en el cual Dios está obrando, ¿no? De repente puede ser que no sea así, es mi sugestión, yo creo que así, Dios me está bendiciendo a mí y de repente Dios está haciéndolo a nosotros también y mucho más que con nosotros, ¿no? Entonces, la idea es que hay que tener la humildad en ese sentido, ¿no? Y el sentido de servicio, ¿no? Y es saber que cada uno pues tiene su espacio también. Somos el cuerpo de Cristo, finalmente, todos los que somos el cuerpo de Cristo, integramos el cuerpo de Cristo. Y en cuanto a que si estás más pegado o no al texto, a la Biblia, al don, a la sana doctrina, todo eso que siempre nosotros hacemos énfasis, ya, cuando venga el Señor, Él va a definir ese asunto. Y ahí vamos a tener sorpresa. De repente, los que tanto afirmamos la sana doctrina, de repente no, a esto no, lo deja por un lado y el Señor escoge a otros, ¿no? No sé. Eso esperamos que estemos en todo caso en el redil del Señor, ¿no? Eso es lo que predicamos, pero eso debería ser en la práctica nuestro afán, nuestra visión y estar caminando bajo esa dirección, ¿no? Más allá de la denominación a la que representemos o a la que vayamos, ¿no? Porque la iglesia no va a entrar porque la denominación esta o X Dios la va a bendecir, no, no es así, ¿no? Dios actúa en su pueblo más allá del nombre que tenga la iglesia local o la iglesia que se formó X, ¿no? O el líder tanto o el líder cuanto, ya, más allá de eso, si Dios está operando, en buena hora. Y ahí sabremos entonces que sí, somos el cuerpo de Cristo y ahí vamos. Y que finalmente yo puedo estar con un bautista, o con un pentecostal, o con una de la alianza o de asamblea, y es mi hermano porque tengo la misma experiencia, él vive la experiencia en Cristo, pues ya, también entonces la vivo, lo afirmamos en ese caso, ¿no? Entonces, la iglesia del Señor no puede ser exclusivista, no puede ser, ¿ya? Muy bien, Pastor, sí. última pregunta. El movimiento misionero mundial, sí, ellos son exclusivistas, ¿no? No quieren mezclarse con otras. No, no quieren eso, no. Ellos sí son exclusivos. Y negarían a la IP Cristo Paz, ni siquiera la nombrarían seguramente, ¿no? Porque para ellos es una iglesia por ahí, ¿no? De las tantas que hay por ahí que no tienen valor para él, ¿no? Porque no representan nada, porque no tienen mucho número, porque no hay unas congregaciones grandes, entonces no le da valor. De seguro, yo diría que sí, ¿no? Pero eso no importa tampoco, ¿no? No es esa expresión. El valor tiene que ver con el obrar que Dios hace, y ahí sí, este es el énfasis que debemos de realizar, ¿no? No es el número, sino el énfasis de la obra de Dios, que como consecuencia de la obra van a venir los números, ¿no? No el énfasis de números, que eso no. Puede haber una iglesia de 2.000, 3.000, 4.000, pero ahí, si esa iglesia lo están dando en el camino del Señor, ¿qué hacemos? ¿No? Bueno, ahí está la cosa. Bien, en todo caso, ahí estamos, hermanos. Queda esto y ya estamos ahora en la sexta semana. Nosotros estaba viendo, nos debemos una semana porque Semana Santa no tuvimos clase. Entonces vamos a ver cómo eso, si se recupera al término, para tener una sesión más, ¿no? De esa semana que tienen de descanso, ahí podemos trabajar ese aspecto. Eso es con respecto a ustedes, lo de los demás, de lunes y martes, no, creo que ellos sí están completos y no habría problema con eso, ¿ya? Entonces, para este mismo motivo, entonces vamos a trabajar en esta historia. Yo creo que les mencioné el libro de John Kessler, Juan Kessler no lo tengo en PDF, ¿ya? O creo que sí, no sé si los entregué. En todo caso, busquen ustedes como tarea hacer la historia de alguna denominación, ¿no? En el Perú, por si acaso, ¿no?
Eso va a ser un trabajo y al final, pero vamos a tener que hacer de todas maneras una pruebita, ¿ya? De lo que hemos indicado o que estamos indicando en la clase, ¿ya? Así que escriban, copien, fotocopien, escuchen nuevamente el video, ¿ya? Para repasar este trabajo y así tengamos algunos datos frescos para poder responder entonces a esa prueba final, ¿ya? La historia de cualquiera de las denominaciones, ¿no, pastor? Sí, un tema, un, un trabajo de investigación de una denominación, sí. Cualquier, Resumida, ¿no, pastor? ah, En forma resumida, ¿no? en forma resumida, sí. Ya, pastor. La historia de la diosa madre. Ujú. Muy bien. Ya, si quieren la diosa Mar, entonces, ¿a dónde la mandamos? Bueno, podrían hablar también, bueno, no hemos hablado de sectas, de hecho que no, porque no es el trabajo ese, o apologética, pero netamente estamos hablando de la iglesia evangélica, ¿no? Y por ahí vamos. Bien, que Dios le bendiga, hermanos, nos estamos viendo, entonces, Gracias, luego, pastor. Buenas noches, pastor. Buenas noches, bueno, pastor. Bendiciones. bendiciones, Buenas noches, pastor. Bendiciones. sí, hasta el jueves, Bendiciones, bendiciones. bendiciones. Bendiciones.